Hola a todos, bienvenidos a este espacio que se llama Religiosamente Incorrectos. Mi nombre es Hernán Mentasti, soy el profe Menta y hoy vamos a ver o vamos a seguir analizando el texto bíblico en busca de principios del liberalismo que están presentes en el mismo, ¿sí? Esto no es doctrina cristiana, no es doctrina religiosa, sino que vamos desde una hermenéutica o interpretación contextual, desde nuestro contexto. Vamos a tratar de analizar y ver los principios del liberalismo que están presentes en las escrituras y que nos permiten titular esta serie de videos como Dios es libertario. Sin embargo, bueno, sí entendemos o entiendo que muchos de los principios bíblicos que estamos viendo en estos videos fueron tomados en forma indirecta por muchos filósofos políticos y economistas liberales para construir su estructura de pensamiento y lo que es la cultura del liberalismo. Más allá de que después, si bien muchos fueron creyentes y hasta algunos teólogos, otros no, pero esos principios están embebidos en la cultura, en las raíces de los principios del liberalismo están puestos en muchos de estos principios bíblicos que estamos viendo en estos videos. Así que bueno, hoy vamos a ver puntualmente la monarquía en Israel y vamos a ver puntualmente cómo los impuestos y gastos excesivos del Estado fueron advertidos por Dios frente a un reclamo que le hizo el pueblo de Israel de organizarse de otra forma a la que venían teniendo. Esta forma obviamente fue a través del pedido de un rey. Bueno, vamos a repasar un poquito tras la historia, para quienes no vieron los videos anteriores, o sea, tras 430 años que Israel estuvo en Egipto, las tierras donde estaban asentados Abraham, Isaac y Jacob, que eran los ancestros del pueblo de Israel, habían sido ocupadas por otros pueblos, ¿sí? Y entonces los israelitas se vieron forzados a reconquistar estas tierras, eventos que son narrados en el libro de Josué. Eh, Luego se realizó el reparto del territorio y el pueblo judío se estableció de manera definitiva en esa tierra prometida. Si avanzamos un poquitito más en el canon de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano, eh, el libro de los jueces, después del de José, cubre un periodo de la historia de Israel que podríamos llamarlo caótico. ¿Por qué? Porque se conjuga un orden espontáneo de la sociedad. Ese orden estaba basado en las pautas de comportamiento que estaban en el pacto mosaico, es decir, en la alianza que Dios había hecho en el desierto con el pueblo de Israel, pero a la vez también vemos que hay como un devenir de eh, m- que va migrando hacia un comportamiento anárquico en evolución, ¿sí? Este comportamiento anárquico hace que el pueblo de Israel se vaya alejando de Dios y de sus principios ordenadores y cada tanto tiempo vayan surgiendo líderes civiles y militares de tipo caudillo que encausaban temporalmente a la sociedad, volviéndolas a las pautas del pacto con Dios, para que, bueno, después ese comportamiento era como un ciclo de caída y me levanto, caída y me levanto. O sea, este orden espontáneo que se iba volviendo anárquico a lo largo del tiempo no funcionó debido a que la naturaleza humana caída que hace que los hombres y mujeres nos inclinemos a hacer el mal o busquemos el propio exclusivo beneficio en cualquier actividad que hagamos, eh, eso fue que, eso lo que hacía era que, bueno, al final de este libro de los jueces, uno de los corolarios dice que cada uno terminaba haciendo lo que quería, ¿no? Pero dando como la pauta de que había mucho desorden en la sociedad, ¿sí? Por esa causa entendemos también, o entiendo, que eh, el libro de los jueces representa también la introducción a un estado mínimo que administre la justicia y la seguridad. ¿Mm?
Creo que ese es uno de los corolarios fundamentales del libro. Bueno, el más famoso de estos jueces, para que te des una idea, si vos no estás familiarizado con el texto bíblico, el más famoso de estos jueces fue Sansón. Si bien hubo muchos más, pero bueno, Sansón es el más conocido, que a pesar de que poseía graves fallas de carácter, ¿sí? Tuvo una victoria significativa en la épica narrativa del libro de los jueces. Eh, Como último, y ya pasamos a la parte más interesante del video, sí podemos mencionar que Dios está de acuerdo con que la sociedad tiene que tener un cierto nivel de orden. O sea, la utopía anarcocapitalista tal vez no es practicable viéndolo desde el punto de vista del cristianismo, ¿verdad? Y del texto bíblico, aunque sí, tal vez se pueda llegar a un estado minarquista en tal caso. Eh, Así que bueno, este periodo de organización nacional de parte del pueblo de Israel, que tenía una forma de confederación tribal teocrática, ¿sí? Porque Dios era el centro. Cuando el pueblo se alejaba de Dios, ocurría el desastre. Cuando el pueblo se acercaba a Dios, el orden nuevamente empezaba a reinar. Pero este, este tipo de funcionamiento de la sociedad finalmente no tuvo éxito, ¿sí? Y finalizó este periodo por la corrupción de los hijos de Samuel. Samuel fue el último juez de Israel y el primer profeta de la monarquía. Sin embargo, los hijos de Samuel, dice la Biblia, que aceptaban sobornos y torcían el derecho a su antojo. Cualquier casualidad con nuestras sociedades latinoamericanas no es coincidencia, ¿sí? O sea, esto está en la naturaleza humana. Por eso, los principales líderes de las tribus de Israel le pidieron a Samuel que les nombrara un rey, pensando que con esta salida, así como tenían las naciones vecinas, creyeron que de esta forma iban a poder cambiar la estructura política y por lo tanto podrían competir y vencer con mayor facilidad a sus enemigos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del profeta Samuel? Obviamente inspirado por Dios, les dijo lo siguiente, ¿sí? Eh, Todos los riesgos les dio de adoptar esa nueva forma de gobierno que implicaba obviamente un Estado ineficiente y burocrático. Les voy a leer puntualmente lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 11 al 17, para ilustrarles esto de lo que les estoy hablando. O sea, el profeta Samuel dice, ¿no? De boca del profeta. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas, y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Este texto lo leí de la Nueva Traducción Viviente, que me pareció la que para a efectos de estos videos era un poquitito más fácil para la lectura y para ilustrar el tema. Bueno, eh, podemos apreciar en esta declaración 4 puntos fundamentales. El primero es el alto costo de la formación del nuevo sistema de gobierno, que incluía una milicia profesional, la cual además requeriría la utilización de mano de obra ciudadana para el mantenimiento y construcción de las estructuras necesarias para el funcionamiento del nuevo Estado monárquico. ¿Sí? El equivalente a lo que serían los empleados públicos de hoy en día y las fuerzas de seguridad. Ahora, también notemos
que el texto menciona que también era esta conformación de mano de obra para atender los caprichos del rey, lo cual se describe en las tareas de las mujeres. Segundo punto, tenemos acá también el cobro de impuestos que vemos reflejado en el diezmado de las cosechas y los viñedos, los que a su vez iban a ser destinados al pago de los oficiales militares y de los miembros de la corte. Tercer punto, la apropiación por parte del gobierno de la fuerza laboral privada, lo cual es mencionado en forma de esclavos y esclavas. Y como cuarto punto, el cobro de impuestos adicionales a través de otro diezmo de los ganados y rebaños para el sustento del monarca. En definitiva, se afirma que el pueblo terminaría convirtiéndose en esclavo del rey. Esto la verdad es que nada es más alejado de la realidad actual cuando nos enfrentamos a los excesivos gastos de los gobiernos, ¿sí? Sobre todo en Latinoamérica, que o aumentan impuestos o producen déficit fiscal y ese déficit fiscal o lo cubren con endeudamiento o con impuesto inflacionario para el conjunto de la población, ¿sí? Esto es son básicos de economía, pero bueno, la realidad es que lo vemos reflejado en esta historia bíblica. La consecuencia inmediata, ¿cuál es? Que los ciudadanos suelen trabajar, por lo menos en Argentina, más de la mitad del año, ¿sí? Para sostener un Estado ineficiente, ¿sí? Esto, por supuesto, esto equivalente al valor de impuestos, ¿no? O sea, si uno paga todos los impuestos, lo que tiene que es trabajar más de medio año para poder cumplir con todas las imposiciones impositivas y obligatorias del Estado, ¿no? Por este motivo, debemos exigir a los políticos, que son los que nos representan, los que deberían representarnos, que efectúen una administración austera y eficiente. De esta manera vamos a poder ser más libres a través del pago de menos impuestos y ese pago de menos impuestos, por supuesto, genera más inversión privada y más oportunidades para que cada uno de nosotros podamos elegir la forma en la que queremos vivir, las actividades que queremos desarrollar o de las cuales queremos ser parte. Si no hay inversión privada, obviamente cada vez esa torta se achica más y el Estado, la realidad es que tampoco es eficiente en poder organizar la sociedad y hacer que cada uno pueda cumplir con su vocación o su profesión, como decía Max Weber. Bueno, vamos a entrar un poquitito más en detalle de lo que pasó cuando llegó al trono Salomón, ¿sí? Si bien David tuvo un tiempo en el cual su reino comenzó a prosperar, porque David juntó toda la parte de la riqueza sobre la cual después Salomón se apoyaría, la realidad es que el reinado de David fue un reinado muy violento, que tuvo un poco de guerra civil, varios conflictos en la sucesión del trono, persecuciones por parte de Saúl, en fin, te invito a que después lo leas si querés, no lo vamos a tratar en este video, pero sí lo que nos interesa es lo que pasó en el reinado de Salomón porque es el que más refleja este tema de los impuestos altos y el desastre que después causó esto en la sociedad israelita, ¿sí? Aproximadamente en el año 962 a.C., luego de esos 40 años de reinado de David, se produjo un cambio en los fundamentos de la vida y la fe de Israel. Aquello que había sido iniciado y alentado por David se manifestó de un modo mucho más claro en la época salomónica, ¿sí? Incluyendo el centralismo religioso que se había orientado a Jerusalén. Recordemos que antes los israelitas adoraban a Dios en cualquier lado, inclusive en su tienda o en montañas, en la parte alta de las montañas, o sea, cualquiera podía adorar a Dios en cualquier lado. Sin embargo, a partir del reinado de David se exacerbó este centralismo religioso y la adoración se realizaba en Jerusalén básicamente. ¿Y esto por qué? Bueno, por la construcción del gran templo, el cual conservaba el arca del pacto y las distintas etapas que tenía ese templo para llegar a la presencia de Dios, que solamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Pero bueno, esto es materia de otro video también. Disculpen que me vaya por las ramas, pero me parece significativo explicarlo para aquellos que no estén familiarizados
con el texto bíblico y que puedan estar mirando este video. Así que les agradezco su paciencia. Pero bueno, volviendo al tema de Salomón, este periodo de Salomón, del reinado de Salomón, tuvo un bienestar y una abundancia increíbles. Dice la escritura que la gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar. ¿Sí? Dice también que estaban todos muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. Eso lo puedes encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 20. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la paz, la prosperidad y la abundancia que había logrado el reinado de Salomón inclusive alcanzaba a otros pueblos que habían sido conquistados por Israel y que pagaban tributos al gobierno de Salomón. O sea, si vos seguís leyendo el libro de Reyes, vas a encontrar esto, ¿sí? Pero, en contrapartida, también empezamos a ver que se aumentó de forma desmedida el gasto público, ¿sí? Mira, en el mismo capítulo 4, un par de versículos más adelante, en el versículo 22, dice que la cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era de 150 canastas de harina selecta, 300 canastas de harina gruesa, 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. ¿Sí? O sea, si te pones a pensar, es una cantidad de animales que faenados, pero es increíble la cantidad de comida que se necesitaba para el palacio del rey, ¿sí? Además, también encontramos en el texto bíblico que el rey tenía 4.000 establos y 12 gobernadores regionales que distribuían el alimento y proveían a las necesidades de su corte, de la corte de cada uno de los gobernadores, ¿no? Eh, También, bueno, encontramos en el texto que el trono de Salomón era de marfil recubierto en oro puro, igual que toda la vajilla del palacio conocido como Bosque del Líbano, ¿sí? Otro punto que vemos, así como vemos las luces y las sombras de este reinado de Salomón, era tan extraordinario el reinado que también se hizo una intensa gestión de relaciones exteriores, ¿sí? Porque el texto bíblico también menciona que los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón, trayéndole regalos y artículos de valor. ¿Sí? Eso lo vas a encontrar también en el mismo capítulo del primer 4 del primer libro de Reyes. Ahora, otra referencia que te quiero dar es que para sostener ese nivel de gastos y extravagancias, Salomón recibía 22 toneladas de oro al año, ¿sí? Y esto no contaba los impuestos recaudados por el tráfico comercial terrestre, tampoco contaba los tributos de los pueblos vecinos que habíamos mencionado que se habían conquistado, y tampoco el poderío de la flota comercial que, con la cual Salomón se encontraba asociado en el Mar Rojo y que también recibía una parte. ¿Sí? Ahora fíjate, acá podemos apreciar lo que se cumple la conocida frase de Claude Frederick Bastiat, ¿no? Que dice, donde ingresa el comercio no ingresan las balas. El reinado de Salomón, o sea, tuvo un periodo de paz y libre comercio increíble como antes, como nunca antes había habido o había existido en la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Era una realidad completamente nueva, lejos de la escasez que habían experimentado en la peregrinación por el desierto o aquella que se había producido por etapas o por ciclos durante la confederación tribal que mencionamos al principio del video. O sea, en esta época se habían dispuesto bienes de consumo suficientes para que todo el pueblo de Israel y de Judá se puedan distraer de cualquier angustia que pudieran tener por sobrevivir, ¿sí? Eh, y bueno, de este periodo se conservan instrumentos, murallas, edificaciones. Esto, bueno, está obviamente verificado por la arqueología, que muestra que había una situación social que estaba perfectamente organizada y estable en esa época de la historia de Israel, ¿sí? Bueno, para ir terminando, así nos hace el video muy largo, los últimos tiempos del reinado fueron turbulentos. ¿M? Por causa de las varias centenas de esposas y concubinas que tuvo Salomón, este realizó prácticas de sincretismo religioso e idolatría,
alejándose del pacto con Dios y del respeto por sus preceptos, llegando incluso a adorar dioses ajenos, ¿sí? Con el propósito de satisfacer a sus esposas. O sea, ¿quién no quiere darle el gusto a su esposa para verla feliz y contenta, ¿no? Creo que cualquier persona de buena voluntad quiere ver a su esposa y a su familia feliz, ¿no? Pero bueno, en este caso, Salomón la pifió, la erró y se puso a adorar otros dioses. Estos dioses expresados en el texto bíblico, perdón, como muchas veces que se adoraban en lugares altos, se corresponden puntualmente, si vemos el contexto histórico y cultural, con la diosa cananea de la fertilidad, ¿sí? Cuyo culto incluía abusos en prácticas sexuales rituales o astrología, o también lo vemos reflejado en el culto al dios Moloch, que incluía sacrificios humanos y especialmente de niños y de infantes, de bebés. O sea que esto podemos trazar un paralelismo con el aborto moderno, aunque no lo vamos a tratar en este video, ¿sí? Eh, entonces, bueno, todo esto afectó la interacción dinámica entre la organización nacional y la identidad religiosa que el pueblo de Dios y obviamente el monarca tenía que tener eh, con la alianza, con el pacto mosaico, ¿sí? Entonces, bueno, esto hizo que eh, este alejamiento de Dios causó, en cierto sentido, que se reanimara un viejo conflicto político-militar que había tenido durante el reinado de David, se reanimara en este reinado de Salomón, y esto preparó, digamos, también el escenario para una futura secesión y división de la nación que se dio luego de la muerte de Salomón, ¿sí? Eh, Su hijo Robán, que es el que lo sucede en el trono, es interpelado por los líderes más representativos de las tribus de Israel. Y bueno, ¿por qué es interpelado? Porque bueno, en el último periodo del reinado de Salomón, la carga laboral e impositiva había aumentado considerablemente, ¿sí? Entonces, al hijo de Salomón le dicen: mirá, necesitamos que bajes un poco los impuestos, no aguantamos más, no podemos tampoco seguir trabajando la cantidad de horas que estamos trabajando, necesitamos estar más tiempo con nuestras familias. O sea, toda una serie de reclamos válidos, pero que el hijo de Salomón no quiso escuchar. eh, Fue mal asesorado también por su corte, por sus asesores, y en definitiva no quiso ajustar sus privilegios ni tampoco recortar los gastos reales. Entonces, eh, lo que hizo fue, al contrario, eh, aumentar, duplicar los impuestos y la jornada de trabajo, y además también eh, duplicó la jornada de trabajo ya a la carga que ya tenían existente y que no aguantaba más el pueblo de Israel. Entonces, la consecuencia inmediata de esto fue que 10 de las 12 tribus de Israel, en una acción de rebelión civil que fue promovida inclusive por un funcionario de alto nivel, provocó que la nación se dividiera en los reinos del norte y del sur, el reino de Israel y el reino de Judá, y esto inició un largo periodo de decadencia, ¿sí? Que los dejó vulnerables frente a los imperios extranjeros. Entonces, el reino de Israel fue conquistado por el imperio asirio en el 722 a.C. y el reino de Judá terminó cayendo ante el imperio babilónico en el año 587 a.C. Recordemos que el pueblo de Israel lamentablemente no volvió a ser una nación independiente, sino hasta 1947, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Aunque tuvo algunos periodos de consolidación nacional entre los siglos IV a.C. y primero después de Cristo. Así que bueno, este repaso de la historia de la monarquía de Israel en su punto más excelente, digamos, en su cenit, nos ayuda a concluir que por causa de la naturaleza humana, hasta un hombre consagrado por Dios puede fallar. Entonces, la división de poderes y la democracia moderna, ¿sí? Es lo que hasta ahora tenemos como la mejor forma, aunque no perfecta, eh, para asegurarnos de que el derecho y la justicia siempre existan y que además tengan adecuados contrapesos y balances, por supuesto acompañado con una adecuada administración
nacional. Así que bueno, te agradezco por haber llegado hasta el final. Este video sé que se hizo un poquito más largo de lo habitual. Te pido que me des una mano difundiéndolo, ya sea suscribiéndote, dándole like al video. Todos sabemos cómo funciona YouTube, así que no hace falta que te lo explique. O, bueno, compartiéndolo en tus redes sociales también. Si me das una mano con esto, me estás ayudando a que estas enseñanzas y estos principios puedan estar al alcance de mucha más gente. Muchas gracias por todo, por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta pronto.